Si echamos un buen vistazo a las localidades más curiosas del mundo, vamos a encontrarnos con varias urbes que llaman la atención por algo. Un buen ejemplo de ello es la ciudad en la que casi todos los habitantes viven en un mismo edificio, cosa que parece imposible pero no lo es. Existe un lugar en el que casi todos sus habitantes viven en un mismo edificio. Ese lugar es Whittier. Es probable que en alguna ocasión hayas escuchado hablar de Whittier, un pequeño poblado en el estado de Alaska, en Estados Unidos, en el que la mayor parte de su población vive en un mismo edificio. Para todos aquellos que no han oído hablar de este curioso lugar, debemos decir que casi la totalidad de la población de Whittier, formada por alrededor de 220 habitantes, viven en el mismo edificio. Hoy descubriremos la historia de este pueblo tan original y curioso. Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Estados Unidos decidió construir una base naval en una ensenada del estrecho de Prince William en Whittier. En un principio, este inmueble fue diseñado para albergar a más de 1000 oficiales y soldados, además de sus familias. Los militares seleccionaron Whittier por sus condiciones climáticas, ya que estas dificultan la vigilancia enemiga. De hecho, el lugar recibe casi 198 pulgadas de lluvia al año, siendo esta la ciudad más húmeda de Alaska. Además, la mayoría de las veces está nevando y recibe 258 pulgadas de nieve anualmente. Esta base militar estuvo formada por dos edificios anexos construidos en el año 1956, a los que llegaron a vivir un total de 200 personas. Son las conocidas como Bayeux Tower. Con el paso del tiempo, el ejército americano dejó de considerar a Whittier como un lugar importante desde un punto de vista geoestratégico y abandonó el lugar. La partida de los militares fue uno de los puntos de inicio para convertir esta construcción en una residencia para los lugareños en la que refugiarse durante los duros meses de invierno sin necesidad de pisar la calle de manera habitual. La base militar estuvo activa hasta la década de 1960, después las familias lugareñas se quedaron a vivir allí, y es que las condiciones climatológicas de Whittier en invierno no son precisamente buenas. La temperatura media está en 0 grados centígrados y las mínimas pueden alcanzar los menos 20 grados centígrados. A todo esto hay que sumar los vientos helados y la nieve que día tras día puede acumularse en el exterior. Teniendo en cuenta todo esto y tras varias rehabilitaciones, las Bayeux Towers son en la actualidad un moderno edificio de 14 plantas en la que a modo de reality show transcurre la vida de los habitantes de Whittier. El edificio dispone de todos los servicios necesarios para cumplir las necesidades básicas y no tan básicas de los habitantes de Whittier. En las primeras plantas encontramos las oficinas administrativas, la comisaría, la oficina de correo, la iglesia, el centro de salud, el supermercado, la cafetería, el videoclub y la lavandería, también el acceso a la pequeña escuela municipal. Y aquí debemos detenernos porque en realidad la escuela se encuentra a unos metros de este edificio en el que casi todo es posible. La escuela se encuentra al otro lado de la calle. Durante el invierno su acceso principal desde el exterior de la calle se cierra. De esta manera, tanto los profesores como los alumnos que acuden día a día a clases deben acceder al centro educativo por un túnel subterráneo que se comunica con el edificio. Igualmente, debido al clima tan extremo y áspero, el patio de recreo de la escuela es interior. De hecho, si quisiéramos visitar la ciudad de Whittier para ver más de cerca cómo es el modo de vida de sus ciudadanos, no tendríamos más remedio que alojarnos en la misma edificación, ya que en sus plantas más elevadas cuenta con un hotel en el que hospedar a turistas. Tienes ganas de un chapuzón y hacerlo fuera es un poco arriesgado. En otra planta se encuentra la piscina climatizada y junto a ella la lavandería comunitaria. En definitiva, el lugar está diseñado para que cualquier punto del edificio pueda ser alcanzado desde cualquier otra parte del mismo, por lo que los residentes pueden hacer su vida interiormente sin salir a la calle. Las viviendas de los habitantes del edificio se encuentran ubicadas en las plantas superiores y entre esas viviendas también se encuentra la del propio alcalde del lugar, de manera que cualquier problema, discrepancia o motivo de celebración entre los habitantes del pueblo se queda en casa. Además de todo esto, es importante resaltar que las Bayeux Towers forman un edificio en el que reina la sostenibilidad energética, y es que cuantas menos fachadas y cubiertas tengamos a nuestro alrededor, menos pérdida de calor.
En un pueblo como Whittier, en el que apenas encontramos casas unifamiliares, esto se cumple al pie de la letra. Esta sostenibilidad energética es especialmente significativa si además tenemos en cuenta las duras condiciones climatológicas de este pueblo, las cuales hemos comentado anteriormente. Fuera de este edificio encontramos algunas pequeñas construcciones como un restaurante, un bar y algunas posadas, y es que a pesar de su escasa población durante los meses de invierno, en verano miles de turistas se acercan a este pequeño pueblo de Alaska para disfrutar de sus 22 horas de luz y la pasión por el mar y los cruceros. La economía de este pequeño lugar del planeta es fundamentalmente pública. Muchos habitantes de Whittier trabajan dando servicios al propio pueblo. Muchos de ellos trabajan en el puerto, la pesca, el mantenimiento de las calles o el mantenimiento del túnel de más de 4 kilómetros de largo que da acceso a este lugar a través de las montañas. Como curiosidad, destacar que este túnel cuenta únicamente con un carril por el que por turno circulan los vehículos y los trenes. Para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad en la circulación del túnel son necesarios varios funcionarios. Este túnel se cierra al tráfico a las 10:30 de la noche y no se vuelve a abrir al tráfico hasta el amanecer. Una información importante a tener en cuenta si se tiene en mente algún plan que exija viajar fuera del pueblo y no se quiere dormir en el coche, y es que este túnel es el único camino por tierra para entrar o salir de Whittier. El túnel se construyó en principio para el ferrocarril, aunque fue adaptado posteriormente al tráfico de coches y camiones. Cada media hora las puertas del túnel se abren en un sentido para permitir el paso de vehículos. Otras muchas personas se ocupan del mantenimiento del edificio o de enseñar en la escuela a los niños del pueblo. Además de todos estos trabajos, para que la convivencia funcione en este edificio es importante la ayuda entre habitantes, vecinos y en definitiva amigos. De esta manera no es raro encontrarse a personas que también se ocupan de cuidar a sus vecinos o amigos enfermos. Pero también por su proximidad al mar, la industria pesquera tiene un valor importante, existiendo en la zona una fábrica de conservas donde no solo trabajan habitantes de Whittier, sino también muchas más personas que por temporada amplían el vecindario. También el turismo desde hace años se ha convertido en un agente económico. Antes de la pandemia la gente empezó a visitarlo ante la curiosidad de la vida encerrada que allí se llevaba a cabo, y aunque tal vez ahora esa forma de vida ya todos la conocemos, la curiosidad sigue siendo el prenombre de este lugar, porque mientras en otras partes del mundo se ha forzado la vida en las calles, en Whittier la vida sigue en el interior. En verano a Whittier le cambia la cara. Entre mayo y septiembre los cruceros hacen parada entre 2 y 3 días a la semana para disfrutar de los glaciares y la naturaleza de la zona. En 2016 las últimas cifras disponibles, más de 129,000 pasajeros llegaron por este medio de transporte. Y por último, todo Whittier no recibe ni un rayo de sol directo desde noviembre a febrero. La causa es que debido a su latitud, el sol está tan bajo que las montañas le dan sombra a la ciudad durante 4 meses seguidos. ¿Qué te ha parecido este lugar donde todos son vecinos? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.